¿Qué sucede después de la muerte? El relato aterrador y transformador de André Luiz. Prepárate. Lo que vas a escuchar ahora puede afectar profundamente tus creencias más íntimas. Tal vez nunca más veas la vida de la misma forma y, principalmente, tal vez nunca más veas la muerte de la misma forma. André Luiz era un hombre común a los ojos de la sociedad. Médico dedicado, con una carrera exitosa, un hogar estructurado, responsabilidades familiares y una vida llena de compromisos materiales. Como muchos de nosotros, creía que estaba cumpliendo bien su papel en la tierra. Pero todo cambió en el instante en que cerró los ojos por última vez en el mundo físico y despertó en un lugar que jamás podría haber imaginado. El ambiente en el que despertó era simplemente aterrador. Un espacio sombrío, envuelto por una niebla densa y pesada. El aire era sofocante, como si el propio oxígeno llevara el dolor y la angustia de incontables almas en sufrimiento. André Luiz no sabía dónde estaba. Ya no sentía su cuerpo, pero, al mismo tiempo, seguía respirando. Una contradicción que solo aumentaba su pánico. Y entonces comenzó la verdadera pesadilla. Figuras sombrías surgieron a su alrededor, siluetas distorsionadas, amenazantes, que lo rodeaban con gritos de odio y acusaciones violentas. Lo llamaban cobarde, indigno, decían que había abandonado la vida antes de tiempo, que era un fugitivo, un ser sin valor. Él intentaba argumentar, intentaba recordarse a sí mismo que su muerte fue causada por una enfermedad grave, que luchó hasta el final. Pero esas voces sombrías simplemente no lo dejaban en paz. Y entonces vino el hambre. Un hambre que desgarraba el espíritu como una hoja invisible. La sed, el cansancio que parecía no tener fin. Incluso sin cuerpo físico, André Luiz sentía las mismas necesidades de la vida material. Y la desesperación aumentaba a cada minuto. Caminaba por esa tierra de sombras, sin saber dónde estaba ni hacia dónde iba. Encontraba hojas extrañas en el camino y, dominado por la necesidad de sobrevivir, las comía sin pensar en las consecuencias. Bebía agua de charcos turbios, sin importarle el sabor o el aspecto. Su único pensamiento era continuar, de alguna forma, continuar. Pero el sufrimiento psicológico era aún mayor que el físico. Se preguntaba, en medio de la agonía, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? No merezco esto. No fui un hombre malo. Y es aquí donde surge una verdad brutal. Durante su vida, André Luiz había sido un excelente profesional, pero descuidó su propia salud, cultivó vicios, abusó de los excesos y se olvidó de las leyes naturales que rigen el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Detrás de la apariencia de éxito y virtud, había sido irresponsable con el don de la vida que le fue concedido. Pero en el momento en que su sufrimiento parecía haber alcanzado el límite, cuando ya no quedaban fuerzas para caminar, sucedió algo sorprendente. Aunque era ateo, aunque había negado la existencia de cualquier fuerza superior durante toda su vida, André Luiz, en un gesto desesperado, comenzó a orar. Clamó, imploró por ayuda, por auxilio, por una respuesta a cualquier entidad, a cualquier fuerza que pudiera escucharlo. Y entonces la ayuda llegó. Desde la oscuridad surgió un anciano de mirada serena y voz acogedora. Se acercó a André Luiz y le dijo: «Descansa, necesitas recuperar tus fuerzas». Cuando abrió los ojos nuevamente, André Luiz ya no estaba en las tinieblas. Ahora se encontraba en una sala llena de luz, una luz blanca, suave y acogedora, diferente a todo lo que había sentido antes. Por primera vez en mucho tiempo, una sensación de alivio recorrió su alma. Aquel señor le explicó que estaban en una colonia espiritual, en una esfera más elevada, pero aún cercana a la tierra. Era un espacio dedicado a la acogida y recuperación de espíritus en sufrimiento. Y allí, André Luiz comenzó a entender las duras verdades sobre su nueva realidad,
Cada uno de nosotros lleva dentro de su propia esencia un registro preciso de todas las elecciones, pensamientos, sentimientos y actitudes que tuvimos durante la vida física. Nada pasa desapercibido, ninguna acción es olvidada, todo, absolutamente todo, tiene un impacto directo en nuestra realidad después de la muerte. El sufrimiento que enfrentó André Luis no fue un castigo divino, fue una consecuencia natural, una respuesta directa al modo en que vivió. Y aquí surge una pregunta que no puede postergarse más. ¿Cómo has vivido tu vida? La historia de André Luis no termina ahí. Poco a poco reencontró a su madre, que vivía en planos superiores. Descubrió que las oraciones de ella fueron esenciales para su recuperación. En contrapartida, supo también que su padre, aunque era considerado un hombre de buena reputación en la tierra, se encontraba perdido en zonas densas del plano espiritual, debido a la hipocresía y a la falta de arrepentimiento. André Luis fue testigo de fenómenos grandiosos, vio proyecciones espirituales magníficas, asistió a reuniones de espíritus iluminados, escuchó cánticos celestiales provenientes de las esferas superiores. Se dio cuenta de que la muerte, lejos de ser un final, era apenas un inicio, un portal, una nueva etapa de aprendizaje, con leyes, reglas y consecuencias ineludibles. La mayor lección que trajo de todo eso es clara, directa e imposible de ignorar. Después de la muerte, nos encontraremos cara a cara con nuestra conciencia, y solo ella decidirá dónde vamos a despertar, en la luz o en la oscuridad. No hay cómo huir de eso, no hay excusas, no hay máscaras que resistan en ese momento. Tu vida es ahora, tus elecciones son ahora. La historia de André Luis es una invitación y al mismo tiempo una advertencia urgente. A cada segundo estás construyendo el escenario de tu propio despertar en el otro lado. ¿Y tú estás listo para enfrentar el resultado de tus elecciones? Si este mensaje te tocó, no lo ignores. Reflexiona, cambia, evoluciona, mientras aún hay tiempo, porque créeme, lo que te espera después depende exactamente de la vida que estás llevando ahora.